Muy buenas, este es el primer vídeo que os vamos a hacer sobre teoría de navegación. ¿Y qué vamos a ver en este primer vídeo? Pues vamos a ver esto. ¿Y esto qué es? Esto es una esfera y lo que vamos a estudiar va a ser cómo situar un punto sobre una esfera. En concreto, pues bueno, la que nos interesa, que es la esfera terrestre. Pero antes de nada, lo que tenemos que hacer es hacer un viaje interestelar. Entonces venga, vamos allá. Pues ya estamos flotando en el espacio. ¿Y esto qué es? Pues esto es el geoide, la representación de la Tierra que utilizan los geodésicos, los que estudian la forma y dimensiones de la Tierra. Vale, básicamente, ¿qué sería? Sería la forma que tendría la Tierra si estuviese rodeada por agua y con el mismo valor de gravedad en todos los puntos de su superficie. Ya veis que tiene abultamientos, valles y tal. Bien, es interesante, pero no es útil al marino porque no es una forma matemática, por lo cual los cálculos de posicionamiento se nos complicarían una barbaridad. Por lo cual necesitamos otra cosa. Uy, pero si esto es lo que estudiamos en la escuela, una Tierra redonda achatada por los polos. Pues efectivamente, ese cuerpo que estáis viendo es un helisoide de revolución, que se origina al hacer girar una hélice por su radio menor. Bien, pues este cuerpo es importantísimo por dos razones. Una, porque es muy semejante al geoide que acabamos de ver. Y dos, porque es una figura matemática, por lo cual nos va a facilitar enormemente la realización de los cálculos para el posicionamiento sobre la Tierra. Y bueno, llegados a este punto, vamos a detenernos un momento en los helisoides de revolución, por una cuestión de seguridad en la navegación. A ver, a lo largo de los años ha habido un montón de helisoides de revolución. Pero nosotros de todos esos nos vamos a fijar solo en dos. En el helisoide de revolución WGS84 y en el helisoide de revolución de Hayford. ¿Y por qué son importantes? Pues bien, el WGS84 es el que utiliza el GPS como referencia para darnos la situación. Y si esa situación la queremos llevar a una carta de navegación, la carta de navegación tiene que haber sido referenciada y diseñada teniendo como datum SWGS84. Como es el caso de esta carta de navegación, que es un portulano del puerto de Gijón, donde se ve perfectamente que el datum es WGS84 y que las situaciones por satélite se pueden llevar directamente a la carta. ¿Y son todas las cartas así? Pues no. No, porque nos vamos a encontrar otras cartas del Instituto Hidrográfico, españolas, que están referenciadas al datum Potsdam, que no es otra cosa que el datum europeo de 1950, que toman como referencia el helisoide de revolución de Hayford. Es decir, que en esas cartas, si queremos llevar una situación obtenida por GPS, vamos a tener que corregirla, porque los helisoides de revolución son diferentes. ¿Y el error es mucho? Pues depende de la carta. Tenéis como ejemplo la carta del Estrecho de Gibraltar, la de enseñanza, que la tenemos todos. Pues nada, ahí leéis perfectamente que las situaciones obtenidas por GPS hay que desplazarlas 0,08 minutos al norte y 0,07 minutos al este. Es decir, estamos hablando que hay que desplazar hacia el norte 100 y pico metros y hacia el este 100 y pico metros. En la carta del estrecho, pues navegando por la mitad del estrecho, pues igual no tiene importancia. Pero fijaos en este portulano de la ría de Navia. Aquí 100 y pico metros es un error de bulto, pero gordo. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado y hay que leer siempre la carta de navegación y mirar a ver a qué está referenciada. Pero ojo, esto no solo sucede en las cartas españolas. Si os marcháis a navegar a Croacia o Italia y tenéis una carta de navegación un pelín antigua, con un levantamiento antiguo, el datum es el Monte Mario. Y tenéis que corregir también las situaciones obtenidas por GPS para llevarlas a la carta. Es decir, que esto ocurre en más sitios. Vale, bueno, pues nada, lo de los helisoides de revolución yo creo que lo podemos dejar aquí. Había que comentarlo porque es una cuestión de seguridad importante, pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, y por fin llegamos a la representación de la Tierra que vamos a utilizar para definir todos sus elementos. Una Tierra perfectamente esférica a la que denominamos esfera terrestre.
Y después de haber visto el geoide y el elisoide de revolución, ¿vamos a suponer la Tierra perfectamente esférica? Pues sí, porque no vamos a cometer pues mucho error y nos simplifica mucho la labor a la hora de explicar sus elementos. Pues aquí la vemos rotando sobre sí misma con respecto a un eje que denominamos eje de la Tierra, eje de rotación o eje del mundo. E importante, el eje de rotación de la Tierra corta a la esfera terrestre en dos puntos, el polo norte y el polo sur. Pero un momento, la Tierra nos la suelen representar inclinada. Pues sí, efectivamente, el eje de rotación de la Tierra está 23 grados 27 minutos inclinado con respecto al plano de la órbita alrededor del Sol, ¿vale? Pero bien, ahí nos estaríamos metiendo un poco en terreno de astronomía náutica. Entonces os dejamos que investiguéis un poco el tema, pero sí os damos algunas pistas. Está relacionado con las estaciones, está relacionado con el Sol, está relacionado con los trópicos y con los círculos polares. Os lo dejamos ahí y lo investigáis, ¿vale? Venga, seguimos adelante. Pues como os contamos en la introducción del vídeo, os dijimos que íbamos a hablar de esferas y de cómo situar puntos en una esfera. Pues nada, ya tenemos la esfera, que es la esfera terrestre. Pues bueno, vamos a ver cómo se ha ideado la forma de situar un punto sobre esta esfera terrestre. Lo primero de todo es crear una malla que envuelva a toda esta esfera terrestre, ¿vale? Bien, una vez que ya la tenemos, ahí la estáis viendo, vamos a identificar sus elementos. Vamos a empezar por el ecuador terrestre. A ver, ¿cuál es la definición de ecuador? Pues la definición de ecuador es aquel círculo máximo o circunferencia máxima, ojito, esto es importante, que divide a la esfera terrestre en dos partes iguales, llamadas hemisferios. El hemisferio norte o hemisferio boreal y el hemisferio sur o hemisferio austral. Y bien, paralelos al ecuador, vemos otros círculos o circunferencias que van disminuyendo de tamaño según nos vamos acercando a los polos. Bueno, como son paralelos al ecuador, pues se la han denominado paralelos. Bien, de los infinitos paralelos que podemos trazar en la Tierra, hay 4 que son muy importantes, que son el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y los círculos polares, Ártico y Antártico. Los trópicos están a 23 grados 27 minutos con respecto al ecuador. Y los círculos polares están a 23 grados 27 minutos con respecto a los polos. Y bueno, con eso estoy dando un montón de pistas para el trabajillo que os encargué cuando hablamos de la inclinación del eje de la Tierra. Yo lo dejo ahí y que investiguéis. Pero vamos, más pistas no os puedo dar. Pues venga, sigamos. Pero para ello tenemos que parar la Tierra. Tiene que dejar de rotar. Bueno, ya parada la Tierra, si nos fijamos, hay otros círculos o circunferencias máximas que pasan por los polos, rodean la Tierra y son perpendiculares al ecuador. Bueno, esos son los meridianos. Y ojo, que sea círculo máximo o circunferencia máxima es importante. Acordaos que el ecuador también lo era. Y os adelanto, está relacionado el concepto de círculo máximo o circunferencia máxima con la milla náutica. Bueno, pues nada, ya tenemos los elementos de la malla con la que hemos envuelto a la esfera terrestre. Ahora, lo único que nos falta es el punto. Ahí lo tenemos. Venga, un punto en mitad del Océano Atlántico. Imaginaos que estamos haciendo pues la travesía por el norte del cruce del Atlántico. Salimos del Caribe, pum, nos vamos a Gijón. Pues venga, estamos ahí, pum, en mitad del camino. Bien, si nos fijamos, por el punto solo pasa un paralelo y un solo meridiano. Bien, al paralelo se le denomina paralelo del lugar. ¿Y qué lugar es ese? Pues nada, el lugar donde estamos, no tiene más. Y de la misma forma, al meridiano se le denomina meridiano del lugar. Pero bien, al meridiano lo vamos a dividir en dos partes. Un arco que va de un polo, pasa por el punto y va al otro polo, es decir, 180 grados de arco, que llamaremos meridiano superior del lugar. Y el arco que está por detrás, que va del polo al otro polo por la parte de atrás,
Ese es el que se denomina meridiano inferior del lugar. En navegación costera, pues bueno, el meridiano superior del lugar va a ser el más importante porque va a ser el que veamos representado en la carta de navegación. El meridiano inferior, pues bueno, tiene su cierta importancia en astronomía náutica y sobre todo para la medición del tiempo. El tipo de reloj, no el tipo meteorológico, no lo confundamos. Pues nada, ya localizados el paralelo y el meridiano del lugar, pues nada, debemos referenciarlos a un origen, es decir, a una referencia fija que nos permita hacer mediciones. Exactamente igual que cuando cogemos una regla de medir y buscamos el cero en la regla para empezar a medir algo. Bueno, pues necesitamos un cero, necesitamos un origen. Pues para ello se han tomado dos referencias fijas. Por un lado, el ecuador y por otro lado, un meridiano concreto, el que pasa por el observatorio de Greenwich, que recibe varios nombres: meridiano cero, meridiano de origen, primer meridiano o simplemente meridiano de Greenwich. Pues bien, ahora que ya podemos medir porque tenemos un cero, pues venga, vamos a ello. Pero antes debemos introducir los dos conceptos más importantes de este vídeo, que son el concepto de latitud y el concepto de longitud, que serán las coordenadas del punto para poder situarlo dentro de la esfera terrestre. Pues bien, ¿qué es la latitud? Pues la latitud es el arco de meridiano que va desde el ecuador hasta el punto, o el arco de meridiano del lugar que va desde el ecuador hasta el paralelo del lugar. Y si nos fijamos en el dibujo, a ese arco de meridiano le corresponde un ángulo contado desde el centro de la Tierra. Es importante el concepto de arco y de ángulo. ¿Y qué valores puede tener? Y ojo, que estamos hablando de arcos y de ángulos, es decir, estamos en un sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos. Bueno, ya dicho esto, ¿qué valores puede tener la latitud? Pues si estamos en el ecuador, una latitud de 0 grados. ¿Y cuál es la máxima? Pues si estamos en los polos. 90 grados norte si estamos en el polo norte o 90 grados sur si estamos en el polo sur. Daos cuenta que la latitud va con la medida angular indicando si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ¿vale? Por lo cual, la latitud va de 0 a 90 hacia el norte o de 0 a 90 hacia el sur. Esos son sus valores. Y vamos con la segunda coordenada, que es la longitud. ¿Cómo la definimos? Pues la longitud decimos que es el arco de ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar. O podemos encontrar también la definición de el arco de ecuador contado desde el pie del meridiano de Greenwich hasta el pie del meridiano del lugar. Fijaos en el dibujo que a ese arco de ecuador, es decir, a la longitud, le corresponde un ángulo contado desde el centro de la Tierra. Ojo que eso es importante. Bien, definida la longitud, vamos a ver sus valores. Pero para ver los valores de la longitud, lo mejor va a ser ver la Tierra como si estuviésemos sobrevolando el Polo Norte. Muy bien, ya tenemos una vista cenital del hemisferio norte. Bien, si estuviésemos en Greenwich, pues ahí tendríamos el cero de la escala. Fijaos, los valores van desde 0 a 180 grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, pues todos los valores de 0 a 180 grados que queden a la derecha de Greenwich son longitudes este. Y todos los valores de 0 a 180 grados que queden a la izquierda de Greenwich serán longitudes de componente oeste. Pues bueno, ahora ya estamos en condiciones de dar las coordenadas, bueno, un poco aproximadas, del punto que hemos situado ahí en mitad del Atlántico, que era donde estábamos navegando. Pues bueno, aproximadamente, pues ya vemos que puede estar en unos 35 grados, que estamos en el hemisferio norte, 35 grados norte. Y pongamos que la longitud pues sean unos 60 grados desde Greenwich, y como estamos a la izquierda de Greenwich, pues será una longitud oeste. Por lo cual estaríamos en unas coordenadas terrestres de 35 grados norte y 60 oeste. Es decir, latitud 35 norte,
longitud 60 oeste. Y nada, ya hemos situado un punto en la esfera terrestre. Cualquier otro punto que queramos situar se va a situar de la misma forma. Unos quedarán al norte, otros quedarán al sur, otros estarán al oeste, otros al este, pero el funcionamiento es este. Vale, pues entonces nada, la parte teórica está dada. Eso sí, antes de terminar os planteamos pues un trabajillo. Al final del vídeo vais a ver que os voy a hacer un dibujo hecho a mano pues de todo lo que hemos estado hablando. Está pasado a cámara súper rápida. Yo os aconsejo que le echéis un vistazo y que hagáis vosotros el dibujo, porque haciendo el dibujo se aprende mucho más que viendo el vídeo y escuchándome a mí. Siempre el aprender haciendo. Así que, pues nada, el vídeo lo damos por concluido y nada, seguiremos trabajando y iremos pues haciendo otros vídeos más. Pues nada, un saludo y nos vemos.